de hoy y mañana es conocer el concepto de potencia, ¿ya? Y aplicar propiedades en ejercicios combinados, ¿ya? Entonces, entre hoy día y mañana, vamos a ver potencias, muchos ejercicios de potencia. Entonces, de acuerdo a eso, vamos con lo primero, que sería el concepto, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Dice, potencia. Una potencia es el resultado de multiplicar un número por sí mismo varias veces. El número que multiplicamos se llama base y el número de veces que multiplicamos la base se llama exponente. ¿Ya? A lo mejor ustedes ya conocen este concepto, se acuerdan del concepto, ¿ya? Entonces aquí tenemos el primer ejemplo. Dice, en la potencia 3 elevado a 5, la base es 3, ¿ya? Y el exponente es 5. Entonces, ¿qué significa ese 3 elevado a 5? Significa que el 3 se multiplica por sí mismo 5 veces. O sea, 3 por 3 por 3 por 3 y por 3. ¿Cuántas veces? 5 veces. ¿Por qué 5? Porque el exponente es 5. Entonces aquí yo tengo que realizar la multiplicación. Si yo quisiera conocer el resultado de esa potencia. Y empiezo a multiplicar. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Y 81 por 3, 243. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. Acá, en este ejemplo, la base es 3. El exponente es 5. ¿Qué me indica eso? El exponente me indica la cantidad de veces que se multiplica la base. ¿Ya? Solamente es eso. ¿Ya? Y aquí le puse la forma matemática, ¿ya? Si yo tengo una multiplicación de A n veces, y eso yo lo quiero escribir como potencia, ¿ya? Sería A elevado a n, ¿ya? El n es la cantidad de veces que yo multiplico el A, o sea, la base. Teniendo en cuenta esto, lo que dije yo ahora, espérenme que se me fue la... Ahí sí. Ya, entonces, la idea es que ustedes aprendan los nombres de estos dos actores en la potencia, ¿ya? El A es la base, no se olviden, es la base. Y el N es el exponente, ¿ya? Entonces, ¿qué hace cada uno de ellos? El N indica la cantidad de veces que se multiplica la base, ¿ya? La cantidad de veces que se multiplica la base. El A, ¿qué es lo que hace? Es el número que se multiplica por sí mismo, ¿ya? Entonces, aquí están los dos actores. Recuerden que este es el N es el exponente y el A es la base. Teniendo en cuenta lo que dije, ¿ya? Vamos a resolver los primeros. Dice, obtener el resultado de cada potencia. ¿Ya? Tenemos 1 elevado a 7. ¿Qué significa eso? Que el 1 se va a multiplicar por sí mismo 7 veces. O sea, 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 y por 1. ¿Cuántas veces? 7 veces. ¿Por qué 7? Porque el exponente es 7. Y ustedes saben que la multiplicación por 1 me va a dar 1. ¿Ya? Ahora, muchos cometen algunos errores en decir, ya, tenemos 2 elevado a 5, entonces eso es 2 por 5. 2 por 5 es 10. Eso está malo, ¿ya? No hagan eso, eso está malo. Lo correcto sería, como tenemos 2 elevado a 5, significa que el 2 se multiplica por sí mismo 5 veces, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y ahora empiezo a multiplicar. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8,
8 por 2, 16, y 16 por 2, 32. Entonces, vuelvo a repetir. El exponente me indica la cantidad de veces que se multiplica la base. Ya, ahora, duda con los dos primeros ejemplos. ¿Alguna duda que tengan? Consulta. ¿O todo claro hasta el momento? No, profe, Está todo claro, profe. Perfecto. Ahora, si está todo claro, ¿cómo se hace el número 3? Se multiplica el 3 sería 4 3 veces. por 3 por 3 por 3. Correcto. Ese 3 se multiplica por sí mismo 4 veces. O sea, 3 por 3 por 3 y por 3. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo que encontrar el resultado. Entonces empiezo a multiplicar. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y 27 por 3, 81. Y ese es el resultado de esa potencia. ¿Ya? Y el último, que tenemos el 10 elevado a 3, significa que el 10 se multiplica por sí mismo 3 veces. ¿Ya? Entonces, cuando tengan multiplicaciones de 10, ustedes colocan un 1 y la cantidad de ceros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y ahí está el resultado de esa multiplicación. Ya, ahora, dudas de esos 4. Dudas, consultas que tengan sobre esto. Pregunten ahora. Si no hay dudas, avanzamos. ¿Ya? No, profe, no hay duda. No No hay tengo dudas. para ver. Por el chat nada. Ahora, ¿Eh? profe, llegó un mensaje, dice que Graciela ¿Mm? dice que no entendió el último. El último. Ah, ya. La unidad seguida de 0. Entonces, espérame. Ya. Como tenemos 10 elevado a 3, significa que el 10 se multiplica por sí mismo 3 veces. O sea, 1, 2 y 3, ¿cierto? Ahora, yo hice como la multiplicación rápida aquí. A lo mejor eso no se entendió. ¿Ya? Cuando son multiplicaciones de 10, 10 por 10 por 10 por 10, muchas veces, usted coloca un 1 y aquí coloca la cantidad de ceros que hay. ¿Cuántos ceros hay aquí? 1, 2, 3. 3 ceros. Entonces coloca 1, 2, 3. Y ahí está el resultado. ¿Ya? Ejemplo, si yo tengo aquí 10 por 10 por 10 por 10 por 10. 5 veces. Usted coloca un 1. ¿Y cuántos ceros hay? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Y eso es todo. ¿Ya? Para que tengan claro eso con los 10. ¿Ya? Porque se va a ver mucho. Profe, ¿Au? en ese caso, solamente cuando la base es 10 se hace eso, ¿cierto? Solamente cuando la base es 10. Correcto. ¿Ya? Esa es una base especial. ¿Ya? Ya, entonces, otra duda más, consulta que tengan. Graciela dice que ahora sí entendió. Perfecto. Ya, entonces, vamos a avanzar. Cristóbal está preguntando, ¿y 100 veces 100? Son 100 ceros. Ahí sería Muchos ceros. cero. Sí. Sí. Ya, entonces ahora. Ahí sí. Los signos de una potencia. ¿Ya? Y aquí hay que tener mucho ojo en esto, en esta parte. Entonces, dice, el signo de una potencia de base negativa, ahora estamos hablando solamente de cuando la base es negativa, ¿ya? Y exponente par depende del uso o no de paréntesis. Si se utiliza paréntesis en la base, la potencia será de signo positivo. Mientras que al no utilizar paréntesis, la potencia será de signo negativo. Entonces aquí yo le puse dos ejemplos, para que vean la diferencia que hay entre ambos. En el primero, coloqué menos 9 en paréntesis elevado al cuadrado o a 2. ¿Qué significa eso cuando está el paréntesis? Significa que el menos 9 se va a multiplicar por sí mismo 2 veces. ¿Ya? Menos 9 por menos 9. Eso es lo que hace el paréntesis.
¿ya? 9 por 9 es 81 y menos por menos me da más. Por eso me queda positivo. Pero en cambio acá, fíjense bien acá, ¿qué tengo? Menos 9 sin paréntesis. Y al hacer eso sin paréntesis, fíjense bien lo que pasa. Solamente el primer factor tiene el negativo, el segundo va a quedar positivo. ¿Ya? Entonces, ojo con las dos situaciones que se van a encontrar. ¿Ya? El paréntesis es muy importante. Entonces, vuelvo a repetir. Si la base es negativa y tiene paréntesis, me tengo que fijar en el exponente. Si el exponente es par, me va a quedar positivo inmediatamente. Si el exponente es par, pero la base es negativa y no tiene paréntesis, el resultado va a ser negativo. ¿A qué me refiero con eso? Voy a hacer otro ejemplo. Si yo tengo el menos 1 elevado a 208, ¿ya? Yo sé que el resultado es 1, porque tengo que multiplicar 1, 1, 1 muchas veces, ¿ya? Pero acá la base está con paréntesis y el exponente es par, o sea, el resultado va a ser positivo, sí o sí. Pero si yo tengo esta situación, el menos 1 no tiene paréntesis, está elevado a un número par, el exponente es par. Entonces, como yo me sé esta reglita, el resultado sí o sí va a ser negativo. Entonces, aquí la importancia del paréntesis. ¿Ya? Esta es la importancia del paréntesis cuando el exponente es par. Solamente cuando el exponente es par. Esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. Si el exponente es par y la base es negativa, yo me tengo que fijar si tiene o no paréntesis. Si tiene paréntesis, el resultado va a ser positivo. Si no tiene paréntesis, el resultado va a ser negativo. ¿Ya? Esos son los dos casos que se van a encontrar. Ahora, ¿alguna duda con esto? Uno, ¿Dudas, consultas? ¿Por el chat algo? Emanuel, es que yo tengo una duda. ¿Cuál es la duda? Emanuel tiene Dígame. una duda. Sí, dígame. Entonces, si la potencia está sin paréntesis y es una potencia negativa, da lo mismo el número del exponente, va a ser negativa. No, Dixie, no lo escuché muy bien. Entonces, la potencia es negativa y sin el paréntesis da lo mismo el número del exponente. No, el exponente importa. El exponente importa. ¿Ok? Porque tenemos ejemplo, o sea, aquí lo que importa cuando el exponente es par, que la base tenga paréntesis. ¿Ya? Cuando el exponente es par. ¿Y Cuando el si es exponente... impar? Aquí está el otro caso, aquí lo tengo aquí, justo acá. Dice, sin embargo, si la base es negativa y el exponente es impar, el resultado será siempre negativo. Utilicemos o no paréntesis. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo solamente cuando el exponente es par. ¿Ya? Porque si es exponente impar, el resultado, y la base negativa, obvio, base negativa, el resultado sí o sí va a ser negativo, independiente si tiene o no paréntesis. ¿Ya? Por eso usted tiene que tener cuidado con el exponente par y base negativa. Exponente par y base negativa. ¿Ya? Léanlo, analicen, ¿ya? Eso que están ahí mostrándose en pantalla y me van indicando sus dudas. Fíjese bien, acá. Vamos a explicar ese y después explicamos el otro. ¿Ya? La regla de los signos lo voy a anotar acá, si me da espacio. A ver, más por más es más, menos por menos más, menos por más menos y más por menos es menos. ¿Ya? Entonces fíjense bien, menos por menos, aquí menos por menos, eso me da más y más por menos me da menos. Y acá es lo mismo, menos por más es menos y menos por más me da menos. ¿Ya? Y
este, este enunciado generaliza todo, ¿ya? Porque sí o sí, independiente del número que sea el exponente, pero si es impar y la base negativa, sí o sí el resultado va a ser negativo, ¿ya? Con esa definición te abarca todos los impares. Pero solamente por la regla de los signos, solamente por eso, ¿ya? Dudas, consultas que tengan sobre esto, Hay una así, pregunta. ¿ya? Juan Carlos dice, si la base es positiva y el exponente impar es negativo, ¿qué sucede ahí? No. Si la base es positiva, el resultado va a ser positivo. Porque no hay nada. Por ejemplo, tenemos 2 elevado a un impar. 5. Sí, 2 por 2. profe, ¿Ah? pero la pregunta dice si el exponente impar es negativo. Ah, no, entonces no se me adelante porque ahí hay que aplicar propiedades de potencia. Ah, ya, entonces más adelante va a haber eso. Sí, sí, más Ya. adelante. Ahora viene, más adelante. Ya, entonces vamos a avanzar. Creo que esto se quedó clarito. Ya, vamos a avanzar. Entonces aquí le puse ejemplos. Encontrar el valor de cada potencia. Y a algunos le puse paréntesis y otros no. ¿Ya? Fíjense bien acá. El exponente es impar. Entonces cuando pasaba eso, cuando el exponente es impar y base negativa, el resultado sí o sí va a ser negativo, independiente o no si tiene paréntesis. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula el valor de esa potencia? Significa que yo el menos 3 lo multiplico por sí mismo 3 veces. 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. Y como el exponente es impar, base negativa, le coloco el menos. ¿Dudas con el primero? ¿Dudas, consultas? ¿No? No, profe. Ya. Fíjense bien, acá el exponente es par, ¿cierto? Y la base es negativa, pero no tiene paréntesis. Entonces aquí tengo que hacer esto. Menos 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 6 veces. Y el resultado sí o sí va a ser negativo, por la regla que dijimos anteriormente. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué me queda? Multiplicar los numeritos. O sea, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32 y 32 por 2, 64. ¿Ya? Me quedó negativo solamente porque la base no tiene paréntesis, ¿ya? Solamente por eso. ¿Cuánto me da este resultado? El menos 1 elevado a 9. ¿Qué Va a dar menos resultado? 1. Menos 1, correcto. Ah, Bien, en el chat entonces, también dicen menos uno. bien. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. ¿Cuántos? Me faltan 3. No sé si están los 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Como es multiplicación de 1, 1 por 1, 1. Y como el exponente es impar, inmediatamente le coloco el menos. Y el último, ¿qué resultado me da? ¿Qué dicen ustedes? Menos 256. 256. Janet también dice lo mismo. Perfecto, veamos. Entonces tengo menos 4 por 4 por 4 por 4. 4 veces, ¿cierto? Como no tiene paréntesis, y la base es par, inmediatamente es negativo. Y ahora voy multiplicando los 4. 4 por 4, 16. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Y 64 por 4, 256 me habían dicho. Ya. Duda, consulta sobre eso. Sobre los paréntesis de la base negativa. Dudas, consultas que tengan sobre esto. No hay duda, profesor. No hay duda. No. Perfecto.
Vamos a avanzar entonces. Ya, propiedades. Y aquí vamos a elaborarlo un poquito, ya, porque la idea es que la entiendan. ¿Ya? La primera propiedad es una multiplicación de potencias de igual base. Fíjense bien, la base es la misma. Cuando sucede eso, y hay una multiplicación entre medio, la base se mantiene y los exponentes se suman. ¿Ya? Se suman. ¿Ya? Esto siempre se va a cumplir porque son propiedades. Siempre va a ocurrir. ¿Ya? Aquí le puse un ejemplo. Si yo tengo 8 elevado a 2 multiplicado por 8 elevado a 3, si se fijan, tienen igual base. Tienen igual base. Yo mantengo la base en común y solamente yo tengo que sumar los exponentes. 2 más 3, 5. Voy a hacer otro. Si yo tengo 2 elevado a 7 por 2 elevado a 15. Como es una multiplicación de potencias de igual base, yo mantengo la base y tengo que sumar los exponentes. ¿Ya? Conservo la base y empiezo a sumar. 7 más 15, eso me da 22 si no me equivoco. Y ahí estaría. ¿Ya? Profe, ¿y eso llega hasta ahí nomás o uno tiene que seguir resolviendo el 2 con potencia 22? ¿Esa es la potencia la de arriba? El exponente. Ahora, va a depender del ejercicio, porque si le piden aplicar propiedades, usted lo deja hasta ahí. Pero si usted le piden calcular el valor de esa potencia, va a tener que calcularlo. Pero, para ser sincero, yo jamás le voy a colocar una cosa así, pues. Porque 2 elevado a 22 es un número gigantesco. ¿Ya? Así que no se preocupe por eso, ¿ya? Pero yo igual, si en un ejercicio yo le voy a darle indicaciones si tiene que aplicar potencia o tiene que calcular la potencia, ¿ya? Así que tranquila en eso. Dudas con la primera propiedad. Dudas, consulta con la primera. Profe, en el chat no Profe, hay dudas. Ah, sí, díganos. si son o sea, el exponente es de diferentes signos, lo restamos como si fuera. Buena pregunta. Buena pregunta. Bien. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Muy buena pregunta. Bueno, considerando que bueno, claramente en la multiplicación, porque en división hay que dividirlo, sí o sí. O Tenemos, sea, ejemplo, tenemos 3 elevado a menos 7, ¿cierto? Por 3 elevado a, no sé, a 9. Como es una multiplicación, ¿ya? Multiplicación de potencias de igual base, yo la base la mantengo, ¿ya? Y los exponentes se suman. O sea, le coloco el signo más ahí entre medio. Pero si se dan cuenta, este es negativo y este es positivo. O sea, entre comillas se van a restar. Entonces me quedaría 3 elevado a 2. ¿Ya? Entonces va a igual depender de los signos que tengan los exponentes. ¿Ya? gracias, profe. ¿Ya? Pero de forma general, los exponentes se van a sumar, de forma general. Pero siempre y cuando va a depender de los, ¿cómo se llama? De los signos. Otro ejemplo, ya que su compañero me abrió aquí el ingenio, si yo tengo 2 elevado a menos 6 por 2 elevado a menos 3. Yo, como es una multiplicación de potencias de igual base, yo conservo la base y tengo que sumar los exponentes, ¿no? Pero son signos iguales. El 6 es negativo y el 3 es negativo. Signos iguales, acuérdense, signos iguales se suman y se mantiene el signo. Me quedaría menos 9. ¿Ya? Y ahí están todos los casos posibles que se puedan encontrar con la primera propiedad. ¿Ya? Pero de forma general, los exponentes se van a sumar.
¿Dudas con el primero? ¿Dudas con el primero? No, profe. ¿No? Ya. Entonces, ahora vamos con el segundo. El segundo habla sobre la división. El primero era multiplicación, ahora el segundo es de la división. División de potencias de igual base. ¿Ya? ¿Qué hago yo? Conservo la base en común, y los exponentes se van a restar. Siempre va a haber ese signo de resta. ¿Ya? Y aquí le puse un ejemplo. 12 elevado a 7 dividido en 12 elevado a 3. Son potencias de igual base. Yo mantengo la base y los exponentes se van a restar. 7 menos 3, y eso me da 4. 12 elevado a 4. Otro ejemplo sería 2 elevado a 8 dividido, así de esta manera, 2 elevado a 5. Que también se puede dar. ¿Ya? Se puede estar escrito de esa manera, de esta manera, o puede estar escrito de esa manera. ¿Ya? De las dos formas, me está diciendo que es división. Entonces, tenemos una división de potencias de igual base, base 2. Yo, ¿qué es lo que hago? Mantengo la base y los exponentes se van a restar. ¿Ya? Yo resuelvo esa resta, me quedaría 2 elevado a 8 menos 5, 3. ¿Ya? Dudas con los dos ejemplos. Voy a hacer más, pero dudas con los dos primeros. Dudas, consulta que tengan sobre eso. Dudas, consultas. No, profe, hasta ahora todo ¿No? bien. Ya. Entonces, ahora voy a dar otro tipo de ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede si yo le coloco 2 elevado a menos 6 dividido en 2 elevado a menos 3? ¿Qué pasa ahí? Se sumarían los exponentes. Veamos. Entonces, va por ahí, va por ahí. Tenemos menos división de potencia de igual base. Yo mantengo la base y los exponentes que van a hacer se van a restar. ¿Ya? Los exponentes se van a restar. Recuerden que ese menos que está aquí, en la propiedad, ese que estoy marcando ahí, es ese, el que coloqué ahí. Ese. ¿Ya? Y ese menos es de ese exponente y ese menos 6 del ese exponente. Fíjense bien. Ya daría negativo entonces. Correcto. Tenemos dobles signos. ¿Qué pasaba cuando teníamos doble signo? ¿Qué pasaba ahí? Se forma una suma. Correcto. Cuando hay un doble signo, aplicamos la regla de los signos de la multiplicación, del menos por menos. Menos por menos me quedaría más. Entonces, por lo tanto, eso que está ahí se va a transformar en esto. Menos 6 más 3. Y menos 6 más 3, signos distintos, se van a restar y conservo el signo del mayor valor absoluto, que en este caso sería el signo del 6. Me quedaría menos 3. ¿Dudas con ese ejemplo? ¿Dudas, consultas de ese ejemplo? No, ninguna. Ya. ¿Profe? Dígame. ¿Lo hizo fracción porque se divide o es como porque se divide nomás? No, porque esa fracción, ¿Eh? recuerden que esa rayita que está ahí, me está indicando que hay una división. Ah, ya. Ya, O es sea, que esa era mi duda porque me perdí como de dónde había salido esa fracción. no, recuerden que la división se puede escribir de esa manera, como está aquí, o se puede escribir de esa manera, que también me está indicando que hay una división, ¿ya? Voy a hacer otro ejemplo de esto mismo, ¿ya? La idea es abarcar todos los casos posibles. Voy a borrar. Si tengo 3 elevado a 8
dividido en 3 elevado a menos 5. Como es división de potencia de igual base, yo mantengo la base y los exponentes se van a restar. ¿Y cuánto me quedaría ahí? ¿3 a la 13? Correcto. El 3 se mantiene. Como hay doble signo acá, fíjense bien, menos y menos. Menos por menos es más. Entonces me quedaría una suma de números positivos. Entonces me quedaría 8 más 5 me da 3. Ya, entonces ahí se vio todos los casos posibles. ¿Duda, consulta sobre la propiedad número 2? ¿Alguna duda que tengan? ¿Por el chat algo? Sí estoy viendo, bueno, Juan Carlos pregunta si se divide, se resta el exponente. En general los exponentes se restan. Siempre tienen que, entre los dos exponentes, colocar el signo menos. Ya. ¿Ya? Y ahí después va a depender de los signos de los exponentes. Si hay un cambio o no. Solamente eso. Es eso. Ya. Vamos con la propiedad número 3. Profe, Dígame. solo a modo de consulta, se dice 3 elevado a 8. Sí. Ah, ya, ok. O 3 a la octava, pero es muy complicado 3 a la octava. No sé, 3 elevado a 8 nomás. Sí, por eso me llamó como la atención. Sí, 3 elevado a 8 mejor. Sí. Es más cómodo de decir. Propiedad número 3. Cuando tenemos una potencia elevada a otra. ¿Ya? Cuando sucede eso, los exponentes se van a multiplicar. La base se mantiene, pero los exponentes se van a multiplicar. Entonces aquí yo les puse un ejemplo. Fíjense bien, tenemos 7 elevado a 2 y todo eso está elevado a 3. Aplicando la propiedad de potencia, yo tengo que multiplicar los exponentes. Sí o sí. Si yo lo multiplico, 2 por 3 me queda 6. O sea, sería 7 elevado a 6. Y eso es todo. Entonces, cuando tengo un exponente elevado a otro, los exponentes se van a multiplicar. Voy a hacer otro. Si tenemos 2 elevado a 3, y todo eso elevado a 4, y todo eso elevado a 5. Si se fijan acá, tenemos una serie de exponentes, uno elevado a otro. Pero aplicando la propiedad, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Multiplicarlo solamente. Yo conservo la base y los exponentes se van a multiplicar. 3 por 4, 12. Y 12 por 5 me quedaría 60. ¿Ya? Solamente los exponentes se van a multiplicar. Duda con la propiedad número 3. ¿Alguna duda? ¿Dudas, consultas? Ahora he entendido, profe. Muchas gracias. Ya. Entonces, habíamos quedado en el número 3. Sí. ¿Ya? En el número 3. Voy a hacer otro ejemplo, ya un poquito más larguito. 2 elevado a 2 por menos 3 por 2 nuevamente y aquí por menos 1. Si se fijan, tengo una potencia con exponentes, exponentes y exponentes. ¿Ya? Entonces aquí yo claramente tengo que aplicar la propiedad número 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Mantengo la base. ¿Y qué hago con los exponentes? Todo eso se van a multiplicar. O sea, yo tengo que multiplicar el 2 por el menos 3, por el 2, por el menos 1. ¿Ya? La base se mantiene y empiezo a multiplicar los exponentes. 2 por 3, 6, 6 por 2, 12, y 12 por 1,
12. Y ahora veamos el signo. El 12 es positivo, ¿cierto? Entonces veamos. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Y menos por menos me da más. Me queda resultado positivo. Entonces también se pueden encontrar con ese tipo de ejemplos por si acaso, ¿ya? Pero recuerden, los exponentes se van a multiplicar, ¿ya? El error que cometen muchos, los suman, ¿ya? Y ahí estaría completamente malo. Los exponentes se van a multiplicar en ese caso. Duda, consulta que tengan sobre esa propiedad. Profe, Dígame. si por alguna división, multiplicación o lo que sea, el exponente llega a ser 0, Ya, eso es otra propiedad que viene ahora. No se va adelante, se me está adelantando. Ya. Vamos entonces con la número 4, para llegar a la propiedad que dice su compañero. Fíjense bien en la 4. Si yo tengo un paréntesis donde hay un producto de dos números distintos, ¿ya? Y están elevados a cualquier número, ¿ya? Ese exponente va a elevar al A y también al B. Lo va a transformar en dos potencias. ¿Elevado a quién? Al mismo número, al mismo exponente. Y aquí le puse un ejemplo. Aquí dentro del paréntesis le puse 3 por 5, elevado a 2. O sea, ese 2 va a ser exponente del 3 por, hay un por entre medio, se mantiene, 5 elevado a 2. Ese 2 pasa a ser exponente del 5. Solamente eso, ¿ya? Ahora, si me piden calcular la potencia, ustedes lo calculan por separado. Ese sería 9, y ese sería 25, y 9 por 25, ahí lo calculan. Pero a mí me interesa ahora que sepan aplicar la propiedad. Otro ejemplo sería, si yo tengo el menos 3 por, pongamos aquí, ya, 8, elevado a 7. ¿Qué significa eso? Que el menos 3 va a estar elevado a 7 por el 8 elevado a 7. Y ahí estaría aplicando yo la propiedad número 4. Nada más que eso. ¿Dudas, consultas sobre esa propiedad? ¿Dudas, consultas que tengan? ¿Dudas? ¿Nada por el chat? Nada, profesor. Perfecto. Ya, vamos a avanzar entonces. Ya, propiedad número 5. Son 8 por si acaso. Son 8. Propiedad número 5. Muy parecida a la número 4. Fíjense bien. Pero ahora dentro del paréntesis hay una división. Y el A y B son distintos. Entonces, ese exponente pasa a ser exponente del A y pasa a ser exponente del B. ¿Ya? Y ahí les coloqué un ejemplo. Si tengo 5 dividido en 2, ¿ya? Significa, y todo eso está elevado a 6, significa que ese 6 pasa a ser exponente del 5 y también exponente del 2, ¿ya? Otro tipo de ejemplo que se podría dar, que sería de esta manera. 3 dividido en 2 y todo eso elevado a 7. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo que eso, por si acaso. Recuerden que la división también se puede escribir como una fracción, ¿ya? Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Aplicando la propiedad número 5. Ese 7 será exponente del 3 y ese 7 que está acá va a ser exponente del 2. ¿Ya? Entonces, hay dos formas de verlo, de verla de esa manera o escrita de esa manera, que al final representan lo mismo, representan una división. ¿Ya?
dudas, consultas sobre eso. Profe, Dígame. las 5 siempre nos llevará como, o sea, con término exponente 1, ¿cierto? Usted dice que No, si es 0, exponente 0. acá, usted dice arriba de la. Sí, porque, bueno, 6 menos 6. A ver, veamos. Esperemos. Vamos a hacer otro tipo de ejemplo. Ya, primero, duda con los dos primeros. Voy a hacer otro. Duda con esos dos ejemplos. Duda, consulta, ¿no? Sobre esos dos que están ahí. ¿No? Ya. No, profe, Voy a no hacer otro hay- ejemplo. Voy a hacer otro. Fíjense bien lo que voy a hacer ahora. Si tengo como fracción, a ver. Si se fijan, el A, si lo planteamos de esta manera, el A también está elevado a algo. Y el 7 también está elevado a algo. Y todo eso está elevado a 5. ¿Qué tengo que hacer yo? Aplicar primero la propiedad de esta, de la división. Ese 5 pasa a ser exponente de todo eso, del 4 elevado a 3. O sea, me quedaría 4 elevado a 3, paréntesis, elevado a 5. Y también el C5 va a ser exponente del 7 elevado a 2. ¿Ya? Y aquí tendrían que ocupar la otra propiedad anterior, porque tenemos un exponente elevado a otro exponente. Entonces cuando sucede eso, se tiene que multiplicar los exponentes. Entonces, en ese ejemplo, yo estoy vinculando dos propiedades en una. ¿Ya? Que también se puede dar el caso en algunos ejercicios, ocupar 2 o 3 propiedades en un solo ejercicio. ¿Ya? Ya. Así también se puede dar. Gracias, profe. ¿Ya? Se puede dar así, pero ahí ya tendrían que ocupar dos propiedades, la propiedad número 5 y si no me equivoco la número 3. ¿Ya? Por eso es importante que las propiedades se las sepan ocupar al revés y al derecho. ¿Ya? Eso es importante. Vamos con la número 6. ¿Alcanzamos a hacer todo, cierto? Sí, alcanzamos. Profe, yo tengo otra duda. Antes Ya, que pase dígame. a... Por ejemplo, si la primera base es 6 y la segunda base es 2, ya es 6 dividido 2 y el exponente es 2. ¿Qué se hace en ese caso? Aquí tiene dos formas de resolver. Ya. Ejemplo, acá tú lo puedes hacer así, de esa manera. Mira, 6 elevado a 2, partido en 2 elevado a 2. ¿Ya? Si yo resuelvo eso, para que te des cuenta que me da lo mismo, aquí ya apliqué la propiedad número 5. Me daría arriba 36, porque es 6 por 6, y abajo me quedaría 2 por 2, 4. Si yo resuelvo esa división, me da 9, ¿cierto? 36 dividido en 4, 9. Pero otra opción, como dijo aquí el profesor, y buena la pregunta, tengo 6 dividido en 2. Y eso se puede calcular de manera exacta. Que me quedaría 3 elevado a 2. 6 dividido en 3 y 3 elevado a 2 es 9. Al final de cuentas llego al mismo resultado. ¿Ya? O sea, si se puede dividir, háganlo, ¿ya? Y después calcular la potencia. O aplican propiedades que al final van a llegar al mismo resultado. Gracias, profe. ¿Ya? Vamos con el número 6. 6. ¿Ya? El 6 y el 7 son como primos, ¿ya? Son como primos. Porque aquí estamos hablando de exponentes negativos. ¿Ya? Exponentes negativos. Primer caso, cuando la base es un número entero y exponente negativo. ¿Qué tengo que hacer yo en ese caso? Yo le tengo que agregar un 1 sí o sí al numerador, ¿ya? Y toda esta potencia de acá, toda esa potencia, pasa al denominador, pero con exponente positivo.
Ejemplo, si yo tengo 3 elevado a menos 4, ¿qué tengo que hacer yo? Coloco un 1, sí o sí, ese 1 siempre va dividido, y todo esto, todo eso, pasa al denominador, pero con exponente positivo. Y eso es todo. ¿Ya? Ahora, si me piden calcular la potencia, ustedes calculan el valor del 3 elevado a 4. Pero si aplicamos propiedades, es hasta ahí. ¿Ya? Otro ejemplo le puse acá. Otro ejemplo. Le puse el 2 elevado a menos 8. Como el exponente es negativo, sí o sí le coloco un 1. ¿Ya? Y después, toda esta potencia pasa al denominador, pero con exponente positivo. Ya lo encontré. Gracias. Otro ejemplo sería el menos 2, ¿ya? Con base negativa, elevado a menos 5. Yo me fijo aquí en el exponente negativo. Entonces yo tengo que hacer 1 dividido en menos 2 elevado a 5. Positivo. Ahora, ese 5 pasa a ser positivo. Solamente cuando ustedes hagan eso, el exponente pasa a ser positivo, no la base, por si acaso. La base sigue siendo igual. ¿Ya? La base, no hay ningún cambio aquí. ¿Ya? Solamente el exponente pasa a positivo. ¿Profe? Dígame. ¿Siempre el exponente va a ser negativo? O sea, para aplicar esta propiedad, sí o sí el exponente tiene que ser negativo. Entonces siempre tenemos que hacer uno por, o sea, un tercio, por ejemplo. Siempre tenemos que poner... Correcto. Si yo tengo eso, como el exponente negativo, yo digo, el exponente negativo, entonces yo inmediatamente coloco un 1, y todo eso pasa al denominador, pero con exponente positivo. ¿Ya? Pero el exponente tiene que ser negativo para yo aplicar esa propiedad. ¿Dudas, consultas sobre la propiedad número 6? ¿Dudas con la propiedad número 6? ¿Dudas, consultas? ¿No? No. Entonces, en el chat no hay consulta, no. Profesor. Ya, la 7. Ya, la 7, fíjense bien. También hay un exponente negativo. Pero la base ahora es una fracción. Es un número fraccionario. ¿Qué es lo que se hace aquí cuando el exponente es negativo? La fracción se invierte. Y al hacer eso, el exponente pasa a ser positivo. Miren el ejemplo de acá. Tenemos 7 quintos y todo eso está elevado a menos 3. El exponente es negativo. Y cuando el exponente es negativo, la fracción se invierte y el exponente inmediatamente pasa a ser positivo. Solamente es eso. Invertir la fracción y el exponente pasa a ser positivo. Nada más que eso. De nuevo, si yo tengo el menos, o sea, el 2 partido en 3 y todo eso elevado a menos 4. Entonces aquí yo aplico la propiedad número 7, ¿ya? Propiedad número 7, que sería 3 partido en 2, yo invierto la fracción, ¿ya? Y el exponente pasa a ser positivo inmediatamente al hacer eso. Nada más que eso. ¿Dudas, consulta con esos dos ejemplos? ¿Dudas, consultas? En el chat no hay consulta, profe. Ya, entonces tienen que recordar que cuando la base es una fracción y exponente negativo, la fracción se da vueltas, como se invierte. ¿Ya? Profe, dígame. ¿Respondo yo, la compañera primero? Dale, nomás. Ya, gracias. Profe, si en este caso el exponente es negativo, ¿qué hacemos? Iba a preguntar lo mismo. O sea, en este ejemplo,
ahí no entendí un poco la pregunta. Ejemplo, si yo tengo eso, así, ahí ya el exponente ya es negativo. Y al hacer eso yo tengo que aplicar la propiedad. Invertir. Ahora, si ustedes me dicen que dentro de la fracción también hay exponente negativo, ¿a eso se refiere? Sí, a eso, profesor. Ah, ya. Veamos. Cuando sucede eso, yo tengo que aplicar más de una propiedad aquí. ¿Ya? Yo se lo coloqué aquí como bien directo, pero si ustedes se me están adelantando un poquito, yo les voy a explicar el cómo se hace. Espérenme. Por ejemplo, si yo tengo el 2 elevado a 3, ahí, así, y un 3 elevado a 4. Y todo eso elevado a menos 5. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo la fracción y tengo un exponente negativo. Entonces yo primero aplico la propiedad número 7, que sería invertir la fracción para que el exponente sea positivo. Entonces me quedaría 3 elevado a 4 dividido en 2 elevado a 3. Y ahí el exponente pasa a ser positivo. Y ahí yo apliqué la propiedad número 7. Pero fíjense bien acá. Acá tengo una división, ¿ya? Y toda esa división está elevado a 5. O sea, yo tengo que aplicar la propiedad número 5 ahora. Entonces, eso me quedaría 3 elevado a 4 y todo eso elevado a 5 dividido en 2 elevado a 3 y todo eso elevado a 5. Ah, pero fíjense bien ahora. Tengo una potencia elevada a otra. Hay dos exponentes juntos. Entonces aquí yo tengo que aplicar la propiedad número 3, que tengo que multiplicar los exponentes. Entonces, fíjense bien lo que pasó acá. De un ejercicio se aplicaron 3 propiedades. Aquí me equivoqué. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al ejercicio, van a ustedes aplicar las propiedades. ¿Ya? Pero todo va a ser dependiendo del ejercicio. Y antes que se me acabe el tiempo, todo número, propiedad número 8, todo número elevado a 0 es 1. ¿Ya? Aquí yo le puse un ejemplo, 23 elevado a 0 es 1. Y como me dijo su compañero anteriormente, cuando estaba pasando la propiedad número 3, si yo tengo 2 elevado a 3 elevado a 4 por elevado a 5 por elevado a 0, yo conservo la base, ¿cierto? Y yo tendría que multiplicar los exponentes. ¿Ya? Pero todo número multiplicado por 0, ¿cuánto me da? 0. ¿Cierto? Si yo multiplico 3 por 4, 12, 12 por 5, 60, y 60 por 0 es 0. Entonces me quedaría 2 elevado a 0. Y 2 elevado a 0 es 1. ¿Ya? Entonces le vuelvo a repetir, todo número elevado a 0 va a ser 1. Independiente de la base, si la base es negativa, si es una fracción, es una raíz, no sé cómo ustedes quieran, pero si el exponente es 0, el resultado va a ser 1. ¿Dudas, consultas que tengan sobre esto? ¿Dudas, consultas? No, profe, hasta ahora todo bien. Perfecto. Ya. Estas son todas las propiedades, ¿cierto? Sí, todas. Son 8. 8 propiedades. Ya, entonces, como se nos acabó el tiempo, mañana las vamos a aplicar. Ya, en diferente, resolverlo aplicando, no sé, pues 2 o 3 propiedades, 4. ¿Ya? La idea es que ustedes sepan aplicarla, porque de aquí viene la pregunta esencial. ¿Ya?